El Señor les bendiga. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro del profeta Nahum, el capítulo 2. Este libro fue escrito entre los años 663 y 612 antes de Jesucristo. Nahum significa consolación o consolador. Nínive era la capital del reino del imperio asirio y estaba poderosamente fortificada con una colosal muralla de gran altura y sumamente ancha, con 3.500 torres vigías y rodeadas de pozos de aguas tipo represas que podían manejarse con puertas que les servía de protección y que desafiaban a su vez a los enemigos. Eran represas, canales de agua que les rodeaban. El mensaje central es un mensaje de juicio divino para una potencia militar y política genocida e inclemente que destruye a los pueblos más débiles. Nahum escribió para asegurarle a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo oprimido en ese momento, que su Dios permanecía en control soberano de la historia y le mostraría a su pueblo su gracia y su justicia. Nahum presenta a Dios como el Dios de la humanidad, que tiene poder sobre los pueblos, poder sobre las personas, poder sobre los gobiernos y poder sobre los gobernantes. Veremos en algunas secciones toda esta descripción profética de la caída de Nínive. Por ejemplo, en los versículos 1 al 2, podemos decir nosotros que ahí está presentada un escarnio, la burla del profeta contra Nínive. Dice el versículo 1, subió destructor contra ti. Con ironía y con cierta burla, Nahum se dirige a Nínive y le aconseja que tome todas las previsiones y refuerzos posibles para que resista al enemigo que se le avecina. Pero todo eso sería inútil porque Jehová había decretado su caída. Este sarcasmo y escarnio sirven para exponer lo desesperado de la posición del enemigo de Judá. Destruidor, usa la palabra destruidor. De ti ha salido un destruidor. Subió un destruidor contra ti. El hacha guerrera de Dios con la cual desmenuzaría al enemigo. Esa hacha se refería a Claxares y a Nabopolassar, quienes venían desde Babilonia con los medos y los persas, con los babilonios allí, para hacer justicia divina sobre el pueblo asirio. En Jeremías 51:20 hay una figura que aplica: martillo me sois y armas de guerra, refiriéndose a personas, y por medio de ti quebraré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. El mismo término se aplica a Nabucodonosor allá en Jeremías 50 al versículo 23, donde dice que será el martillo de toda la tierra. Así como hay esos, hay otros martillos que también son dolorosos y que golpean no por justicia, sino de manera injusta, como pudiera decirnos en Proverbios, que es martillo, cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Destruidor que viene contra ti o delante de ti, delante del pueblo, la obra de Dios se manifestará. Y le dice: vigila el camino. Un anuncio irónico. Por mucha vigilancia que ponga, eso no te va a valer de nada. Cíñete los lomos. O sea, prepara toda tu fuerza para la lucha. Los lomos, ellos lo entendían como el asiento de las fuerzas físicas. Así que al decirle cíñete los lomos, le está diciendo: prepárate, pon todas tus fuerzas físicas y acondiciona tu cuerpo para el trabajo, para la batalla. En Job, el capítulo 40, el versículo 7, Dios le dice a Job: cíñete ahora como varón tus lomos. El versículo 2 dice que con la ruina de Asiria,
la gloria del reino de Judá sería restablecida. Ya Judá e Israel han sido suficientemente castigados por ese imperio asirio. Ahora le toca a esos verdugos que fueron crueles y sanguinarios recibir también su parte, porque el hecho de que la persona o el gobierno sea parte de lo que Dios usa para juzgar a otras personas o a un pueblo, ellos también deben tratar con ciertas normas y características no perversas, no sanguinarias, aquellos que son sometidos. La gloria de Jacob, habla el versículo 2. Aquí se refiere a la tierra y al templo de Jerusalén. Si Dios permitió que Jerusalén, que la tierra y este pueblo de Jerusalén, este pueblo escogido con toda su gloria y ese templo construido allí fuesen castigados, ¿cuánto más no castigará a quien le es ajeno y de paso idólatra? Salmo 87:2 nos dice: ama Jehová las puertas de Sión, de Jerusalén, más que todas las moradas de Jacob. Lo dice allí la Biblia. Y si Dios permitió el castigo, la destrucción, la ruina, no lo permitirá también contra aquellos que le adversan, que están en su contra, que no le aman, o que no le respetan o no le guardan. Sigue el texto y dice: saqueadores los saquearon. Al pueblo de Dios se refiere. Y habla de los mugrones. Los mugrones son los vástagos de la vid, y en este caso se aplica al Israel que habían sido estropeadas su generación, su descendencia, su pueblo. Oseas 10:1. Israel es la figura de Israel como una viña, como una vid. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. En los versículos 3 al 7 se nos habla acerca del asedio que tendría Nínive. El versículo 3 dice: enrojecido el escudo de sus valientes, lo anuncia que vendrían enrojecidos. ¿A qué se refiere precisamente esta figura? Los medos y los babilonios enrojecían los escudos que ellos usaban, pintándolos o recubriéndolos con cobre. Ellos tenían una explicación para eso. Era que cuando la sangre cayera sobre ellos, pues ellos no se alarmaran o no le prestaran tanta atención, porque caía del mismo color, no lo iban a notar, podían seguir en la lucha. Vestidos de grana. El historiador griego Jenofonte afirma que el color favorito de los medos era el rojo y que lo utilizaban en sus túnicas militares. El carro como fuego de antorchas, o sea que relumbrarían con el acero que cargarían incorporado. Se le colocaban en los ejes de los carros, en las ruedas de los carros, en el eje de las ruedas, las hoces o espadas con cierta inclinación, lo cual costaría o cortaría en realidad a todo lo que se les atravesara. Y como hemos podido ver en algunas películas que salen de los carros, de las ruedas, esas hojas afiladas que en lo que van girando, pues van cortando, van moliendo como si fuese una licuadora o un molinillo de esos caseros. Temblarán las hayas. Antes de esto, algunos dicen que les colocaban también antorchas y en su paso, en su recorrido, pues no solamente iban cortando, sino que iban quemando. Es posible. Habría que hacer la prueba para aceptarlo definitivamente, si la brisa quemaría o consumiría pronto la antorcha. Bueno, no sé, pero son opiniones allí. Temblarán las hayas. Las hayas, se está hablando de que se blandirán las lanzas construidas con material de madera de abeto o de ciprés, y temblarían en las hayas, en las manos de los lanceros. En el versículo 4, los carros se precipitarán a las plazas. Los carros de guerra, con esas espadas o con esas hoces o con esas antorchas, en las ruedas,
sí, en los ejes de las ruedas, correrían por todos lados, como relámpagos, dice la Escritura, con rápida violencia. Parecerían antorchas encendidas en su veloz carrera de un lado a otro. Se precipitarán, se dirigirán con furioso apresuramiento. Versículo 5. Dentro de la ciudad sitiada, los oficiales correrían a los muros y a la defensa, a llamar a las personas a la defensa, pero a descubrir al mismo tiempo que el enemigo preparaba el ariete. El ariete es esa arma de asedio usada para derribar puertas o paredes fortificadas. Puede ser un tronco grande y pesado, cargado por varias personas e impulsado con fuerza contra el obstáculo, contra el portón, contra la puerta ya, pero que venía protegido por una cubierta de escudos que los otros soldados armaban, tratando de que las flechas del enemigo no penetraran a los espacios disponibles e hiriesen a aquellos que cargaban el ariete. Se dará aviso a los vigilantes y ellos acudirán atropellándose. Por el temor, por la prisa, por la sorpresa, ellos pues serían sorprendidos y ellos responderían torpemente. La defensa se preparará. La defensa se refiere a un tipo de protección quita y pon, bajo cuya cubierta los defensores podían preparar su contraataque. Tal vez una carpa, tal vez la colocarían. Acuérdense que esos muros eran tan inmensos que ocuparían una parte de ellos para desde allí planificar, observar y dirigir la defensa. En el versículo 6, la crónica babilónica relata que Nínive cayó porque los ríos crecidos abrieron brecha en las defensas de la ciudad. Dice, las puertas de los ríos se abrirán. El historiador Diodoro Sículo dice, en el tercer año del asedio, el río Tigris se desbordó y derribó un aproximado de 2.5 kilómetros de la muralla que protegía a Nínive, y el enemigo entró por esa brecha en el muro. Dicen que el rey se prendió fuego a sí mismo y le prendió fuego a sus concubinas, a sus tesoros y a su palacio, que luego fue inundado por las aguas del río. En el versículo 7 se habla de la reina, y más que la reina humana, física, como la esposa del rey del imperio, parece más acertado pensar que se refiere directamente a Nínive misma, que la Nínive fue personificada como una reina que tenía tiempo en la más suprema prosperidad. Dice, fue cautiva, o sea, desnudada y despojada de sus atavíos ornamentales. En Isaías 47 se usa la misma figura de una mujer con la cara y las piernas descubiertas, como de una ciudad cautiva y desmantelada. Mandarán que suba, al pueblo de ella se le hará subir, o sea, serían mudados a otro lugar, serían mudados, trasladados a Babilonia, gimiendo como palomas. La figura significa desamparo y aflicción silencioso con quejidos audibles. En los versículos 8 al 10 está la sentencia sobre Nínive. Fue Nínive como estanque de aguas. La ciudad, como dije al principio, tenía diques alrededor que formaban una barricada de agua. Si ustedes han visto algunas películas que hablen acerca de las guerras del medioevo y han visto los castillos con aquel puente levadizo que cae sobre un canal de agua, bueno, eso era un castillo, pero aquí estamos hablando de una ciudad rodeada por una inmensa muralla, pero que tenía estanques de agua que eran controlados por compuertas, como represas, y eso le daba también protección a la ciudad. Pero toda esta defensa no fue de ayuda para proteger a aquellos que huían de pánico por el ingreso del enemigo. Muy confiado, y la mucha confianza, cuando se ve derribada, aterra a la persona. Deteneos,
Los líderes militares ordenarían a los soldados que no huyan, pero la gente estaba presa del terror y huiría. Saqueado. Aquí el Señor es representado dirigiéndose a los vencedores, a los medos y babilonios, llamándolos a saquear toda riqueza de Nínive, acumuladas por los tributos anuales exigidos a otras naciones, además por el extenso comercio que esa nación tenía o aumentado por los saqueos que ellos habían realizado a las naciones vencidas en las muchas campañas por los constructores del imperio asirio. Versículo 10. Vacía, agotada y desolada, de rica o insolente a desolada, saqueada y totalmente destruida. Con la vara que midas serás medido. Quienes son saqueadores tendrán que pagar en algún momento, porque la justicia divina llega. El corazón desfallecido, perdieron el valor y no quieren seguir luchando. Los sobrevivientes contemplan tristes y aterrorizados la ruina de su esplendorosa ciudad. En los versículos 11 al 13 se nos presenta la razón de la caída de Nínive. Versículo 11. ¿Qué es la guarida de los leones?, pregunta el profeta. El profeta se burla del orgullo, de la soberbia y de aquel valor prepotente del cual se jactaban los ninivitas. Los guerreros asirios eran testificados como leones. Se han encontrado diferentes piezas arqueológicas de leones en lo que era el territorio asirio, de leones alados o leones con caras de hombres. Estaban tan llenos de despojos como las guaridas de los leones. ¿Dónde se recogía el león? Denota que Jehová consumiría a la ciudad a tal punto que su ubicación no podría ser hallada. ¿Dónde se escondía? ¿Dónde está esa cueva? ¿Dónde está Nínive? Una pregunta que denota una sorpresa tan increíble en aquel entonces. Algo que parecía imposible de que no fuese a quedar rastro de esa ciudad. En el versículo 12 se nos habla de presa, de robo. Son para hablarnos de diferentes clases de botín que obtenían los ninivitas en sus cruzadas o en sus ataques. La crueldad de los asirios fue la razón de su caída bajo el golpe de Dios. Versículo 13. Encenderé y reduciré a humo tus carros. Los carros eran un apoyo principal de sus fuerzas y serían destruidos. Los asirios incendiaban ciudades, ahora se les pagaría con la misma moneda. Cortaré de la tierra tus robos. Ya no podrás robar, ya no podrás despojar a nadie, está diciendo Dios a los asirios. Nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. No darán más órdenes, no habrán más embajadores, no podrán exigir tributo a los dominados. Hasta allí llegó lo que se les había permitido y que ellos abusaron precisamente por su crueldad de lo que Dios quería hacer con él. Para concluir, hoy hemos visto la descripción profética de la caída de Nínive, visto de una manera como si el profeta hubiese estado narrando los hechos en el momento que ocurrían. Cuando Dios pasa factura, no hay fortaleza, no hay ejército, no hay dinero, no hay vigor que lo impida. Debemos confiar en que Dios mantiene el control de la historia, que tiene poder sobre los pueblos, que tiene poder sobre los gobernantes y sobre la naturaleza, y a su debido tiempo mostrará su misericordia y su justicia. El Señor nos bendiga. Amado Dios y Padre,
Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder exponer este estudio y pedimos que sea de bendición para aquellos que lo ven, que lo estudian también. Confiamos en que tú eres el Dios que domina la historia y que aunque hoy estemos afligidos y que aunque hoy veamos la mano déspota sobre nosotros, sabemos que tú no has perdido el control y que tu justicia llegará en su momento aquí en la tierra y más allá de esta tierra también. Clamamos, Señor, por gracia, misericordia y justicia para tu pueblo y para nuestra Venezuela. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén.